Videos para el maestro. Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 1. Somos personas con dignidad y derechos. El enfoque de derechos en la práctica docente y cultura escolar. La incorporación del enfoque de derechos humanos es un referente fundamental en tu práctica docente, tan importante en la planeación como en el desarrollo de tus actividades, como para la interacción en el aula. Soy la doctora Silvia Jacqueline Ramírez Romero y vamos a reflexionar acerca de lo que son los derechos humanos. ¿Somos personas con dignidad y derechos? ¿Qué es el enfoque de derechos humanos y qué papel juega la dignidad humana? Recordemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas nos definía en su artículo 1 que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. De acuerdo con esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos va a decir que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que se van a sustentar en el concepto, en la noción de dignidad humana. Y esta noción de dignidad humana es muy importante justo para la realización de estos derechos. Son prerrogativas que se van a encontrar establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales y en las leyes. Para la construcción de cualquier sociedad es muy importante partir de esta noción de derechos humanos y de dignidad humana. Por ello, es muy importante que en cualquier construcción o definición del concepto de derechos humanos se haga alusión al concepto de dignidad humana. Este concepto de dignidad humana tiene que ver o está en íntima relación con los principios de igualdad, de no discriminación y además con la noción de libertad en el derecho de las personas a actuar responsablemente. La dignidad humana se va a traducir en la búsqueda constante de un proyecto de vida, no solo de un proyecto de vida personal, sino de un proyecto de vida digno para todas las personas. Es por ello que la dignidad humana significa ser valioso. Ser valioso precisamente porque somos importantes como seres humanos y en cuanto a seres racionales, dotados de libertad y sobre todo de ese poder creador que nos define como personas. ¿Quiénes son estos sujetos de derechos? La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas establece que los derechos de la declaración pertenecen a toda persona. ¿Qué significa esto? Que no se va a hacer distinción alguna ni por motivos de raza, género, etnia, sexo o por alguna preferencia religiosa. Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto significa que en México las personas responsables de velar por estos derechos son las autoridades, es decir, nos corresponde a todas las personas procurar que estos derechos se cumplan. De igual manera, la aplicación de estos derechos humanos a la que nos encontramos obligados, significa que se rigen bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Respecto a los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas define que este sujeto de derechos es el niño que se encuentra entre la edad de 10 a 18 años. Sin embargo, también la Organización Mundial de la Salud amplía este rango hasta los 19 años. También la Convención establece en su artículo 2 que los estados partes, es decir, en México como parte de estos estados, les corresponde velar por el cumplimiento de estos derechos en el ámbito de su jurisdicción, independientemente, como decíamos, bajo el principio de no discriminación, de la raza, el origen y cualquier situación que pueda vulnerar el ejercicio de estos derechos por parte de la niñez. ¿Cómo puedes aplicar tu docente en la práctica estos derechos? Es muy importante que bajo el concepto de educación en derechos humanos podamos dividirlo en dos partes. Por un lado, tú lo puedes trabajar a nivel de tu planeación, de los materiales didácticos, la misma capacitación. Cuando tú te formes, es muy importante que te formes bajo esta perspectiva de derechos humanos, pero al mismo tiempo que esta perspectiva la puedas trabajar en el aula, en la interacción, también entre pares, que se promueva este ambiente inclusivo con las niñas y los niños, recordando que es un
papel muy importante que tú tienes para promover la igualdad de derechos entre niñas y niños y que esto permite mejores oportunidades de aprendizaje. Tú tienes un papel protagónico como agente educativo para contribuir desde el ámbito de tus atribuciones a velar por el cumplimiento de estos derechos a través de la educación y en un trato digno a las y los educandos. A ti, docente, te invitamos a que reflexiones acerca de la importancia de este enfoque de derechos humanos, cómo lo ejerces en tu escuela, en tu ambiente, en tu relación con los demás, en tu reconocimiento hacia las otras personas, desde tu experiencia y cuáles son las áreas de oportunidades que se te presentan en este marco de tu modelo educativo. Espero que haya sido de utilidad esta información. Te agradezco mucho tu participación y tu interés. Soy la doctora Silvia Jacqueline Ramírez Romero. Hasta la próxima.